Imaginemos a un hombre que construyó un imperio capaz de influir en naciones enteras, pero que también plantó misterios que abarcan generaciones. Pablo Escobar, conocido como el rey del tráfico, no solo acumuló riquezas incalculables, sino que también enterró secretos que siguen intrigando al mundo. Uno de estos enigmas es el paradero de su oro perdido, una auténtica curiosidad de la historia que despierta la imaginación de buscadores de tesoros, historiadores y aventureros. ¿Por qué? Después de todo, alguien escondería una fortuna tan enorme en lugar de utilizarla. Ahora haz clic en me gusta, suscríbete al canal. Tomará un segundo. A lo largo de los años han surgido rumores y teorías increíbles sobre este oro. Hay informes de cajas fuertes enterradas en granjas, de pistas ocultas en mapas misteriosos e incluso de traiciones que desviaron parte de la fortuna. Estos relatos no solo alimentan la historia, sino que transforman el misterio del oro de Escobar en una leyenda viviente. Cada nuevo detalle descubierto añade una capa de fascinación, creando una especie de enigma de la historia que parece no tener fin. Pero lo que hace que esta búsqueda sea aún más fascinante es el hecho de que no se trata solo de riqueza. Se trata del poder, el legado y las consecuencias de un imperio que dejó profundas huellas en Colombia y el mundo. El oro perdido de Escobar no es solo un metal precioso, es un símbolo de lo que defendió y de las sombras que arrojó sobre la historia moderna. Quizás incluso te preguntes, ¿podría algo tan valioso desaparecer sin dejar rastro? Así, esta narración nos invita a explorar los detalles de su vida, sus riquezas y los ingeniosos métodos que utilizó para ocultar su fortuna. Cada pista, cada rumor, es un portal al siguiente capítulo de esta increíble curiosidad de la historia, donde el mito y la realidad se entrelazan. Después de todo, para entender el oro, primero debemos entender al hombre que está detrás de él. Pablo Escobar, para muchos, es un nombre que evoca asombro y fascinación. Nacido en el seno de una familia humilde en la ciudad de Río Negro, Colombia, creció con un ardiente deseo de superar las limitaciones que el destino parecía imponerle. Desde temprana edad, su mente aguda buscó formas de ganar dinero y, con el paso de los años, su ambición lo llevó a construir un imperio criminal que desafiaba cualquier sentido de proporción. Es irónico pensar que un joven que empezó robando lápidas y revendiéndolas se convertiría en una de las figuras más poderosas y controvertidas de la historia. La fortuna de Escobar, acumulada gracias al tráfico de cocaína, era tan inimaginable que gastó millones en efectivo solo para ocultar el resto. Las historias cuentan que literalmente enterró dólares en tambores o los guardó en las paredes, creando un enigma de la historia que desafía incluso a los cazadores de tesoros más experimentados. Sus miles de millones compraron mansiones, aviones, zoológicos e incluso la lealtad de comunidades enteras. No era solo un traficante de drogas, era un mito viviente, un hombre que dio forma a la historia con sus propias manos, por muy oscura que fuera. A pesar de todo el poder y el lujo, Escobar también tenía una obsesión por el control y la seguridad. Cada propiedad que poseía era más que un símbolo de estatus. Era un posible escondite para su gran fortuna. La Fazenda Nápoles, por ejemplo, con sus hipopótamos y mansiones, no era solo un zoológico exótico, sino también una fortaleza que escondía secretos. Es como si Escobar supiera que su riqueza, aunque vasta, siempre estaría en riesgo de desaparecer. Y mirando retrospectivamente su carrera, queda claro que su vida extravagante no solo fue un reflejo de su fortuna, sino también de su constante miedo a perderla. Este miedo lo llevó a desarrollar métodos ingeniosos para proteger sus posesiones, métodos que, irónicamente, solo alimentaron el misterio. Pero para comprender cómo almacenó realmente su riqueza, debemos profundizar en las estrategias ocultas que definieron su era de bóvedas secretas. Pablo Escobar no confiaba en las cajas fuertes convencionales ni en los bancos para proteger su fortuna. Prefería ocultar su riqueza de maneras ingeniosas, casi cinematográficas, que hoy alimentan uno de los mayores misterios de la historia. Imagínese billetes de $1 enterrados en barriles, escondidos detrás de paredes falsas o incluso en túneles subterráneos que solo él y sus hombres de confianza conocían. Cada escondite estaba planeado con precisión, como si supiera que algún día su fortuna sería perseguida como un tesoro perdido.
Las historias de sus escondites son tan fascinantes como improbables. Hay informes de trabajadores que encuentran notas polvorientas dentro de mansiones abandonadas o incluso en terrenos baldíos. En una ocasión, un campesino colombiano tropezó con tambores llenos de dinero enterrados en su propiedad, un verdadero enigma de la historia que no hace más que reforzar la idea de que Escobar tenía planes meticulosos para cada dólar que poseía. Pero ¿se imaginó que parte de ese dinero sería descubierto por casualidad décadas después? Algunos de los métodos utilizados por Escobar reflejan su genio paranoico. Solía esconder no solo dinero, sino también armas y documentos en lugares estratégicamente de difícil acceso. Esto era parte de un plan que no solo protegió su fortuna, sino que también alimentó el miedo entre sus aliados y la fascinación de cualquiera que intentara perseguirla. Es como si cada lugar seguro o escondite hubiera sido creado para contar su propia historia, como piezas de un rompecabezas que nunca se resolverá por completo. Pero lo más intrigante de todo son los testimonios de exmiembros del cártel. Algunos afirman haber ayudado a Escobar a enterrar dinero en lugares remotos, mientras que otros sugieren que solo conocía el paradero de determinadas fortunas. Estas declaraciones, aunque controvertidas, nos llevan a preguntarnos, ¿cuántos de estos cachés siguen intactos? Para saberlo, debemos explorar el impacto de su caída y cómo su muerte dejó estas riquezas sumidas en un verdadero misterio de la historia. La caída de Pablo Escobar no fue solo un acontecimiento, fue un capítulo turbulento en la historia moderna. Cuando el gobierno colombiano, aliado de Estados Unidos, declaró la guerra al cartel de Medellín, comenzó una persecución que mezcló política, poder militar y estrategias dignas de espionaje. A cada ataque, Escobar respondió con ataques implacables, transformando las ciudades en campos de batalla. Pero incluso ante un asedio cada vez más estricto, parecía estar siempre un paso por delante, guiado por su astucia y su obsesión por proteger el imperio que había construido. La búsqueda llegó a un punto crítico cuando fuerzas especiales allanaron las propiedades de Escobar en busca de pistas. En algunos de ellos encontraron cajas fuertes vacías, montones de dinero destruidos y evidencia de escondites misteriosos. Es como si la muerte le alcanzara antes de que pudiera revelar todos los secretos que guardaba. Este escenario creó un enigma en la historia. ¿Su fortuna perdida era resultado de una traición o estaba escondida en algún lugar remoto, esperando aún ser encontrada? Con su muerte en Medellín, Escobar dejó un legado de destrucción, pero también una fortuna que pareció evaporarse en el aire. Inmediatamente comenzaron a surgir teorías. Parte del oro había sido desviado por aliados, mientras que otra parte estaba enterrada en lugares que solo él conocía. Este misterio alimentó tanto a los cazadores de tesoros como a los especuladores políticos, cada uno de los cuales intentaba reclamar una parte de lo que quedaba del imperio. Pero lo más intrigante es cómo su muerte no supuso el final de esta historia, sino más bien una nueva capa de fascinación. El oro perdido de Escobar se ha convertido en una leyenda viva, una curiosidad de la historia que mantiene viva la pregunta. ¿Dejó mapas o pistas para quienes se atrevan a mirar? Esta duda nos lleva directamente al corazón de la especulación, la existencia de mapas secretos que pueden contener la clave de este enigma. Pablo Escobar fue un hombre de muchos secretos, pero pocos son tan fascinantes como los supuestos mapas que dejó para guiarlo hacia su fortuna. Estas historias comenzaron a circular poco después de su muerte, cuando los rumores sobre pistas encriptadas y símbolos enigmáticos comenzaron a alimentar la curiosidad sobre la historia. Algunos dicen que Escobar confiaba más en los códigos que en los aliados, y que estos mapas, si existen, son la única forma de encontrar lo que escondió. Pero, ¿hay algo de verdad en estas leyendas o son solo especulaciones? Exploradores y aventureros ya han registrado varias propiedades del narco en busca de señales. Desde cuevas remotas hasta muros de mansiones, cada lugar parece esconder un misterio histórico esperando ser resuelto. En una ocasión, los investigadores afirmaron haber encontrado símbolos grabados en rocas cerca de la Fazenda Nápoles, que, según ellos, podrían ser parte de un código. Estas pistas, reales o imaginarias, solo aumentan la fascinación que rodea al oro perdido de Escobar. Lo que hace que la existencia de estos mapas sea aún más intrigante es el hecho de que representan más que tesoros.
Representan el genio paranoico de un hombre que confió en su inteligencia para proteger su riqueza. Muchos creen que Escobar utilizó rudimentarios sistemas de encriptación para ocultar ubicaciones específicas, convirtiendo sus propiedades en verdaderos enigmas. Y de alguna manera eso tiene sentido, después de todo. ¿Por qué confiar en las personas cuando puedes confiar en tu propio código? Pero por mucho que estos mapas sean codiciados, lo cierto es que ninguno de ellos ha sido encontrado nunca de forma concluyente. Esto nos lleva a una pregunta aún mayor. ¿Podrían las propiedades de Escobar esconder secretos que aún no han salido a la luz? Para entender esto, debemos mirar más de cerca los lugares que él llamó hogar y las pistas que pueden contener. Cada una de las propiedades de Pablo Escobar era más que un símbolo de poder y extravagancia. También era una caja fuerte disfrazada, pieza clave en el enigma de la historia que dejó atrás. La más emblemática de todas, la Fazenda Nápoles, contaba con un zoológico con hipopótamos, elefantes y aves exóticas, pero ocultaba secretos que iban mucho más allá de su extravagante exterior. Los informes afirman que bóvedas subterráneas y compartimentos ocultos eran parte de la infraestructura, diseñada para almacenar no solo dinero, sino también los misterios del imperio de Escobar. Otras mansiones y propiedades en Colombia también cuentan sus historias. Algunas de ellas, abandonadas tras la caída de Escobar, fueron exploradas por curiosos e investigadores. En una de estas exploraciones se encontraron los restos de una caja fuerte oxidada y se generó especulación sobre qué más podría estar enterrado allí. Es como si cada ladrillo de estos edificios contara parte de una narrativa más amplia, manteniendo viva la fascinación por la curiosidad de la historia de Escobar. Pero las propiedades no eran solo escondites físicos, también sirvieron como herramientas de distracción. Mientras todos observaban los lujos y excentricidades de sus mansiones, es posible que Escobar estuviera enterrando su verdadera riqueza en lugares mucho menos obvios. Esto plantea la pregunta: ¿hasta qué punto estas propiedades fueron diseñadas para engañar a las miradas indiscretas mientras los verdaderos secretos permanecían fuera de su alcance? Y, sin embargo, los descubrimientos realizados hasta la fecha en las propiedades de Escobar son solo fragmentos de una historia más amplia. ¿Qué más pueden almacenar? Quizás, para responder a esta pregunta, necesitemos revisar lo que ya se ha encontrado y lo que esto significa para los misterios que aún persisten. Con el paso de los años, comenzaron a surgir piezas de la fortuna de Pablo Escobar, como fragmentos de un rompecabezas que nunca estará completo. En granjas olvidadas y paredes agrietadas, han surgido informes de cajas fuertes llenas de dinero, joyas e incluso lingotes de oro. Uno de los casos más famosos ocurrió cuando los trabajadores que estaban renovando una de las antiguas mansiones de Escobar tropezaron con millones de dólares escondidos dentro de las paredes. Este descubrimiento reavivó la fascinación por el misterio de la historia y la posibilidad de que todavía haya mucho más por encontrar. Pero no todos los descubrimientos fueron tan glamorosos. Algunos traían billetes tan deteriorados por el tiempo y la humedad que habían perdido por completo su valor. Es casi poético imaginar que lo que alguna vez representó poder y control terminó siendo devorado por la naturaleza. Aún así, cada pequeño descubrimiento mantiene viva la leyenda, recordándonos que el oro perdido de Escobar no se trata solo de dinero, sino del impacto que dejó su historia en el mundo. Lo que es aún más intrigante es cómo estos descubrimientos afectan a quien los encuentra. Gobiernos, exploradores e incluso civiles comunes y corrientes se encuentran atrapados en disputas legales, tratando de reclamar parte de lo que se ha desenterrado. Algunas de estas batallas son tan complejas como el misterio mismo y plantean cuestiones éticas y políticas sobre el destino de la fortuna. ¿Quién tiene realmente derecho a poseer estos tesoros? Esta duda solo añade otra capa al enigma. Y, aunque estos hallazgos parecen resolver parte del misterio, acaban dejando nuevas preguntas en el aire. Si se encontraran estos pequeños tesoros, ¿qué más se podría esconder? Esta línea de pensamiento nos lleva directamente a las conspiraciones y teorías que rodean el destino de la fortuna de Escobar. El oro perdido de Pablo Escobar es pasto para teorías de conspiración que abarcan décadas. Entre las especulaciones más populares está la idea de que políticos y autoridades, supuestamente aliados o enemigos del narco, malversaron parte de la fortuna durante las operaciones contra el cartel de Medellín.
Después de todo, con tantos miles de millones en juego, ¿quién podría resistir la tentación? Esta teoría arroja una sombra sobre el mismo sistema que prometió acabar con el imperio de Escobar, creando un verdadero enigma de la historia. Otra teoría intrigante sugiere que los miembros del cartel, en un acto de traición o por puro instinto de supervivencia, escondieron parte del oro para sí mismos. Estos relatos, a menudo provenientes de exmiembros de los cárteles, describen riquezas enterradas en lugares remotos donde solo los más audaces o afortunados podrían encontrarlas. Estos secretos alimentan no solo la curiosidad por la historia, sino también el miedo a que la fortuna esté en manos que prefieren el silencio. Y todavía hay quienes creen que parte de la fortuna nunca salió de las propiedades de Escobar. Esta idea se ve reforzada por los descubrimientos de dinero en propiedades que han estado abandonadas durante años. ¿Sería posible que el oro estuviera esperando pacientemente bajo los pies de exploradores desprevenidos? Esta hipótesis combina la fascinación por el misterio con el deseo de desenterrar un pedazo perdido de la historia. Estas conspiraciones y teorías no solo añaden capas al misterio, sino que también invitan a cazadores de tesoros, investigadores y soñadores a seguir buscando respuestas. Y es esta búsqueda incesante la que nos lleva al siguiente capítulo: las historias de quienes arriesgaron todo para encontrar el oro perdido. La búsqueda de Pablo Escobar del oro perdido atrae a una fascinante diversidad de personajes, desde aventureros aficionados hasta exploradores experimentados. Cada uno de ellos, impulsado por el encanto del misterio y la promesa de riquezas, se embarca en peligrosas expediciones que parecen sacadas de una película. Hay historias de cazadores que recorren las selvas colombianas, armados con detectores de metales y mapas dudosos, creyendo que su próximo movimiento conducirá a un descubrimiento que cambiará sus vidas. Pero lo que encuentran en el camino no siempre es oro. A veces, es el eco de un enigma de la historia que parece reírse de ellos. Las dificultades a las que se enfrentan estos cazadores no son pocas. Desde un terreno inhóspito lleno de peligros naturales hasta la amenaza de cruzarse con grupos armados, cada paso es un riesgo calculado. Uno de los relatos más notables proviene de un grupo de exploradores que, después de días en la jungla, encontraron una caja fuerte enterrada, solo para descubrir que estaba vacía. Este tipo de contratiempos no hace más que reforzar el misterio, haciendo de cada intento una prueba de coraje y determinación. Pero para algunos, el riesgo vale la pena. Algunos dicen haber encontrado pequeñas cantidades de dinero u objetos de valor que pertenecieron al imperio de Escobar. Incluso estos modestos descubrimientos se celebran como logros, no por su valor monetario, sino por el peso histórico que conllevan. Es como si cada fragmento encontrado fuera una pieza de un rompecabezas que nunca se resolverá por completo, pero que aún así vale la pena armar. Y para aquellos que fracasan, y hay muchos, la búsqueda se convierte en una historia propia, una lección de hasta dónde puede llevarnos la fascinación humana. Y así, el oro de Escobar sigue siendo no solo un símbolo de riqueza, sino también un imán para el espíritu aventurero. Pero, ¿puede esta búsqueda incansable tener consecuencias más allá del fracaso? Algunos creen que el oro conlleva algo más que valor, tal vez incluso una maldición. Al parecer, el oro de Pablo Escobar no solo transmite historias de riqueza y poder, sino también rumores de mala suerte. Los informes de cazadores de tesoros que han sufrido accidentes inexplicables o se han enfrentado a reveses dramáticos dan lugar a la creencia de que la fortuna del contrabandista puede estar maldita. No es difícil imaginar cómo un tesoro escondido por uno de los hombres más temidos de la historia podría quedar envuelto en un manto de superstición, convirtiendo la fascinación por el oro en un enigma aún más oscuro. Estas historias de mala suerte van desde caídas accidentales durante expediciones hasta problemas financieros que inexplicablemente sobrevienen a quienes se acercan demasiado a la búsqueda. Una vez, un grupo que encontró una caja fuerte abandonada se vio envuelto en interminables disputas legales, dejándolo sin un centavo y con deudas crecientes. Estos casos no demuestran ser una maldición, pero ciertamente plantean preguntas sobre qué tan sabio es tratar de robarle el oro a un hombre como Escobar. Para algunos, la supuesta maldición es una forma de disuadir a los curiosos de involucrarse con la fortuna. Pero para otros, es un recordatorio de que toda riqueza tiene un costo,
especialmente cuando se obtiene de una manera tan brutal. Estas creencias, reales o no, solo alimentan el misterio de la historia, creando una barrera invisible que separa el oro perdido de quienes lo buscan incansablemente. Y así, la idea de una maldición convierte el oro de Escobar en algo aún más fascinante, no solo un símbolo de riqueza, sino de poder y peligro. Pero, ¿la clave para desentrañar este misterio reside en quién lo creó? Para ello, debemos fijarnos en la influencia que la familia Escobar ejerce hasta el día de hoy. La familia de Pablo Escobar sigue siendo una pieza central en el enigma que rodea su fortuna. Después de su muerte, muchos se preguntaron, ¿sabían sus familiares más de lo que dejaban entrever? Algunos miembros de la familia, como su hijo Sebastián Marroquín, han publicado libros y han concedido entrevistas que ofrecen vislumbres de la vida de Escobar, pero rara vez mencionan detalles concretos sobre el oro perdido. Este silencio, intencionado o no, solo intensifica el misterio de la historia, dejando al mundo preguntándose hasta qué punto los Escobar son guardianes de secretos no revelados. En las entrevistas, Sebastián suele hablar de los horrores de crecer bajo la sombra de su padre, pero evita hablar de temas de riqueza oculta. ¿Es por miedo, por estrategia o simplemente porque no hay nada que decir? Algunas teorías sugieren que la familia pudo haber heredado algo más que historias, tal vez incluso mapas o instrucciones sobre el paradero de ciertos tesoros. Sin embargo, la falta de evidencia concreta convierte estas ideas en meras especulaciones. Además, hay informes de parientes más lejanos que afirman saber dónde está enterrado parte del oro. Algunas de estas afirmaciones, sin embargo, acaban desenmascaradas como intentos de llamar la atención o lucrar con la fama del apellido. Esto crea una delgada línea entre lo real y lo imaginario, un verdadero enigma de la historia que mantiene viva la curiosidad sobre la fortuna de Escobar. La familia, por tanto, sigue siendo un vínculo entre el pasado y el presente, llevando consigo la dualidad de querer salir adelante, pero también de estar innegablemente ligada al legado de Pablo. Pero si no es la familia la que tiene las respuestas, tal vez los antiguos aliados de Escobar puedan arrojar luz sobre este misterio, o enterrarlo aún más profundamente. En la cima de su poder, Pablo Escobar comandaba un círculo de confianza que, al mismo tiempo, era su mayor fortaleza y su mayor vulnerabilidad. Muchos de estos aliados, miembros del temido cartel de Medellín, tenían acceso a los secretos más profundos del imperio. ¿Eran ellos los verdaderos guardianes del oro perdido? Esta posibilidad alimenta el misterio de la historia, ya que es difícil imaginar que hombres tan cercanos a Escobar hubieran dejado pasar la oportunidad de esconder parte de la fortuna para ellos. Los informes de traición dentro del cartel refuerzan esta teoría. A medida que se intensificaba la guerra contra Escobar, algunos de sus aliados buscaron formas de salvar su propio pellejo y, aparentemente, también parte del oro. Hay historias de exmiembros del cartel que enterraron dinero y lingotes de oro en lugares estratégicos, con la esperanza de recuperarlos algún día. Pero la inestabilidad de la época y el asedio de las autoridades crearon un enigma aún mayor. ¿Esos tesoros siguen intactos? Las guerras internas del cartel también jugaron un papel crucial en la desaparición de la fortuna. La desconfianza era tanta que muchos creen que parte del oro se perdió en conflictos o estuvo tan bien escondido que ni siquiera los responsables pudieron volver a encontrarlo. Estas disputas internas no solo fragmentaron el poder de Escobar, sino que también ayudaron a crear una leyenda aún más compleja sobre su riqueza. Y a medida que pasa el tiempo, estos aliados silenciosos, que tal vez sepan más de lo que jamás revelarán, siguen siendo una sombra en el legado de Escobar. Pero si no son ellos los responsables de desentrañar el misterio, tal vez el propio gobierno, con sus esfuerzos por confiscar la fortuna, pueda tener una pieza importante en este rompecabezas. Tras la caída de Pablo Escobar, el gobierno colombiano y las autoridades internacionales no escatimaron esfuerzos para localizar y confiscar su fortuna. El objetivo era simple: recuperar una riqueza que simbolizaba años de violencia y narcotráfico y devolverla, en teoría, a la sociedad. Pero esta tarea aparentemente clara resultó ser un enigma de la historia, ya que gran parte de la fortuna de Escobar permaneció intacta, como si hubiera desaparecido en el aire. ¿Fue incompetencia o había algo más detrás de este misterio?
Los esfuerzos del gobierno llevaron a búsquedas en las propiedades de Escobar, lo que resultó en algunos descubrimientos sorprendentes. En varias ocasiones se encontraron cajas fuertes que contenían dinero en descomposición, pero la cantidad estuvo lejos de representar los miles de millones que acumuló Escobar. Estos hallazgos despertaron sospechas. Parte del oro había sido desviado por funcionarios corruptos durante las operaciones. Este tipo de especulaciones, aunque controvertidas, no son infrecuentes en una sociedad marcada por años de violencia y desconfianza. Además, los litigios sobre los tesoros encontrados también contribuyeron a dificultar el seguimiento de la fortuna. Desde batallas legales entre el gobierno y los herederos de Escobar hasta reclamos de individuos que afirman haber encontrado partes de la riqueza, el destino del oro se ha convertido en un juego político y burocrático. Esta maraña de leyes e intereses solo refuerza la fascinación por la curiosidad de la historia que rodea al oro perdido. Y, mientras el gobierno continúa intentando descubrir los secretos que dejó Escobar, la riqueza sigue siendo un símbolo de poder y misterio. Quizás la verdadera respuesta esté más allá de la ley, en las narrativas culturales que han convertido esta búsqueda en una leyenda moderna. Después de todo, ¿cuál sería el oro perdido de Escobar sin las películas, libros y documentales que mantienen vivo el interés en esta historia? El oro perdido de Pablo Escobar no es solo un misterio que atrae a los cazadores de tesoros. También es un tema central en la cultura popular. Desde el momento en que colapsó el imperio de Escobar, películas, libros y documentales han explorado su vida y los enigmas que dejó atrás. Estos informes moldearon el imaginario colectivo, creando una narrativa que va mucho más allá de los simples hechos históricos. Escobar se convirtió en un ícono, y su oro perdido, en un tesoro que representa no solo la riqueza, sino también el poder, la violencia y las sombras de su época. La ficción, en cierto modo, se alimenta del misterio de la historia, distorsionando y amplificando elementos para crear historias aún más cautivadoras. Películas como Escobar, Paraíso Perdido y documentales como Pablo Escobar, el rey de la cocaína añaden capas de complejidad a la leyenda, alimentando la fascinación del público por un hombre que, a pesar de haber muerto hace más de 20 años, todavía ejerce una enorme influencia en la cultura. En muchos de estos relatos, el oro perdido se convierte en el vínculo entre la realidad y el mito, un punto de partida para discusiones sobre la moralidad, la corrupción y el legado de Escobar. Estas producciones no solo exploran los acontecimientos de la vida de Escobar, sino también los mitos que surgieron tras su muerte. El oro perdido de Escobar se convirtió en algo más que una búsqueda de riquezas. Es un reflejo de una época marcada por la desigualdad, la violencia y una lucha constante por el poder. Cada libro o película aporta una nueva perspectiva sobre este misterio, permitiendo al público sentirse parte de la búsqueda de algo que va más allá de lo material. Pero, ¿qué hace que esta obsesión cultural sea tan persistente? Tal vez sea el hecho de que la historia de Escobar y su oro perdido representa algo profundo sobre la naturaleza humana, la búsqueda interminable de respuestas, de poder y de verdad. Ya sea en una pantalla de cine o en un libro, la búsqueda del oro perdido de Escobar continúa captando la atención de millones, continuando la leyenda y manteniendo vivo el misterio. La leyenda del oro perdido de Pablo Escobar sigue siendo una de las historias más intrigantes y misteriosas de la historia reciente. A pesar de décadas de búsquedas, expediciones e investigaciones, la pregunta aún persiste: ¿se encontrará oro algún día? Los descubrimientos realizados hasta ahora, aunque sorprendentes, son solo fragmentos de una riqueza mucho mayor, que aún puede estar enterrada en algún lugar remoto de Colombia. Cada pista encontrada, cada nuevo rumor, es un recordatorio de que la búsqueda del tesoro de Escobar está lejos de estar completa. La verdad es que el oro perdido representa más que riqueza material. Simboliza el legado de Escobar, un hombre que marcó su época no solo por la violencia, sino por su capacidad para crear un imperio. El oro es un reflejo de esto, siendo tanto una bendición como una maldición. Encontrarlo sería como encontrar un pedazo del propio Escobar, sacando a la luz un pasado de poder y destrucción que muchos preferirían olvidar. Sin embargo, la búsqueda continúa, no solo por el bien de la fortuna, sino por la promesa de que la verdad sobre lo que pasó con esa riqueza aún está por llegar.
Si bien algunos dicen que el oro ya fue encontrado y otras partes de la fortuna están bajo el control de quienes realmente importan, lo cierto es que el misterio permanece, y eso, en sí mismo, es lo que mantiene viva esta historia. Cada nuevo rumor sobre el paradero del oro no hace más que aumentar la leyenda, creando una curiosidad histórica que nunca desaparece. Aunque ya no se encuentra oro, el mito de Escobar y su riqueza perdura, perpetuando la fascinación por generaciones. Por tanto, la pregunta de dónde está el oro perdido de Escobar no tiene una respuesta sencilla. Pero la búsqueda de este tesoro y lo que representa seguirá fascinando al mundo, manteniendo viva la leyenda y el misterio. Después de todo, el oro de Escobar no se trata solo de lo que fue enterrado, sino de todo lo que dejó atrás para ser descubierto por quienes se atrevan a continuar la búsqueda. Con solo un peso mexicano, puedes hacer la diferencia. Tu donación es crucial para que podamos seguir desentrañando los misterios de la historia y trayendo contenido único para ti. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener el canal activo y a explorar aún más secretos del pasado. Dona lo que sientas en el corazón. El enlace está en el primer comentario fijado. Juntos, podemos preservar el pasado e inspirar el futuro.